¿qué tal? Hoy estoy grabando en un sitio un poquito diferente, he decidido probar aquí a ver qué tal la luz y qué tal el fondo. La verdad es que me gusta cómo queda la biblioteca detrás. Hoy os traigo uno de los vídeos que más ganas tenía de hacer, aparte de mejores lecturas del 2025, que me lo estoy reservando para finales de diciembre o principios de enero, pero hoy toca hablar de las peores lecturas del año o, en mi caso, las mayores decepciones que he leído este año. En el 2025 no he tenido lecturas demasiado malas, no hay ningún libro que yo haya leído este año y que digas que ha sido una lectura terrible, horrenda, libros que sean objetivamente malos. Así que en ese sentido estoy muy contenta con las lecturas de este año porque he tenido algunas lecturas muy buenas que me han gustado bastante y la mayoría han sido lecturas positivas, algunas me han gustado más, algunas menos, otras me han dejado un poco más indiferente, pero he tenido pocas lecturas malas. Teniendo esto en cuenta, los 5 libros que os traigo hoy aquí en este vídeo realmente no son lecturas horribles, lo peor de lo peor, sino que más bien son libros que me han decepcionado. Son libros que por unas razones u otras, a lo mejor yo llevaba expectativas demasiado altas, a lo mejor esperaba otra cosa de la historia y no han cumplido esas expectativas que yo tenía. Los libros que están en esta lista se han ganado este puesto por ser decepciones para mí. Así que, sin enrollarme más, vamos allá con este top 5 de peores lecturas o peores decepciones del 2025. He intentado ponerlos un poco en orden, de manera que van desde el menos decepcionante o desde el menos malo hasta el que ha sido la mayor decepción de este año, sin ninguna duda. Vamos con la primera de las decepciones del año y es Knockemstiff de Donald Ray Pollock. Yo ya sabía que este libro no me iba a gustar mucho antes de empezar a leerlo, pero lo leí porque salió elegido en un mini club de lectura que tenemos, entonces pues me tocó leerlo, pero yo ya sabía que este libro no iba a ser para mí. Knockemstiff es una compilación de relatos cortos que todos se ambientan en el mismo pueblo, que es un pueblo del Estados Unidos profundo. Creo que concretamente se ambientaba en Ohio, si no recuerdo mal. Todos los relatos están más o menos relacionados porque al final todos nos cuentan pequeñas historias, retazos de la vida de personajes que viven en este pueblo. Algunos son familiares, otros son vecinos, otros se han visto alguna vez por el pueblo, pero a lo mejor no están tan directamente relacionados. Pero todos los relatos tienen en común este contexto. Knockemstiff es un libro brutal, es desgarrador y es un libro muy desesperanzador. El autor no tiene compasión, no se anda por las ramas y desde luego te sumerge en esta realidad totalmente sin anestesia. Knockemstiff es uno de estos libros decadentes, como ya he dicho, del Estados Unidos profundo. Es un libro en el que la realidad de este pueblo, de estos personajes, es una realidad totalmente dominada por las drogas, por la violencia, por la falta de esperanza y por la falta absoluta de un futuro o una posible escapatoria de este lugar. Es como que no hay salida ninguna para los personajes. Teniendo esto en cuenta, Knockemstiff es uno de esos libros del Estados Unidos profundo que es que te hunden en la miseria, es como un pozo sin fondo, es deprimente a más no poder. Y no es que sea dramático o trágico, porque a mí me encanta el drama, me encanta la tragedia, pero este libro va un paso más allá. Este libro realmente es que te deprime, te hunde en la miseria mientras lo estás leyendo. Para estos personajes no hay redención posible, tampoco hay esperanza, tampoco hay ningún arco de personaje, ninguna evolución. Son personajes que no cumplen sus objetivos, que no consiguen escapar de la realidad en la que están atrapados. No hay promesa de cambio, simplemente es lo que es y así va a seguir siendo. Y el autor no tiene pelos en la lengua y no tiene piedad a la hora de contarnos esta situación tan realista, tan descarnada. Algunos de los relatos son bastante impactantes, tienen escenas un poco fuertes que ir preparado a la hora de leerlos. Hasta ahora no he dicho nada que sea en sí un punto negativo del libro o que sea malo objetivamente. Es que realmente Knockemstiff no es un libro que me parezca malo. De hecho, todo lo contrario, considero que es un muy buen libro, que el autor tiene mucha calidad literaria, que el autor sabe lo que hace y que nos da exactamente lo que él pretendía con esta obra. No es un libro que esté pensado para disfrutar, es de estos libros que te incomodan, que te dejan un sabor amargo. Es uno de esos libros que te enseña lo más feo de la sociedad, personajes que están marginados, personajes que están olvidados, que son invisibles a ojos del resto. Simplemente para mí este estilo tan descarnado, tan desesperanzador, es que no es lo mío, no conecta con mis gustos como lectora.
Me cuesta mucho conectar, me cuesta que me gusten estas historias tan de la América, del Estados Unidos profundo. Simplemente es un libro que era demasiado para mí, no casa muy bien con mis gustos literarios y yo ya sabía que no era una lectura que iba a disfrutar, aunque por otro lado el libro tampoco está pensado para que lo disfrutes, pero es que no puedo decir que me haya gustado. Considero injusto ponerle una puntuación baja porque es que realmente no es un libro malo, de hecho considero que hasta puede ser un clásico moderno de la literatura estadounidense y que si os llama la atención todo lo que he mencionado al principio y es algo que os puede cuadrar, realmente lo recomiendo, realmente os diría que lo leáis porque os puede gustar mucho, aunque no haya sido para mi gusto personal. Si tengo que elegir una puntuación, yo le pondría 2,5 estrellas en base a mi disfrute del libro y a mi gusto personal, no porque sea un mal libro, porque es que no lo es en absoluto, pero en mi caso no ha sido una lectura que haya disfrutado. La siguiente decepción de este año, o libro que no me ha gustado demasiado, ha sido Noches Blancas de Dostoyevsky. Hacía mucho que no leía nada de literatura rusa, pero este libro lo había visto muy recomendado en YouTube y sobre todo en Instagram. Hace años yo leí Crimen y Castigo de este autor y la verdad es que Crimen y Castigo a mí se me hizo un poquito tostón, se me hizo un poquito cuesta arriba, pero también es cierto que esta opinión puede no ser del todo justa porque yo Crimen y Castigo lo leí hace muchísimo cuando estaba todavía en el instituto. Si hubiera tenido un poquito más de madurez literaria tal vez lo hubiera disfrutado más. También lo intenté en su momento con Ana Karenina y lo dejé a medias, sí que me estaba pareciendo más entretenido que Crimen y Castigo, pero llegó un momento en el que también se me hizo bola y simplemente me parecieron demasiadas páginas y la segunda parte la dejé sin terminar, es como que perdí un poquito el interés. Así que después de todo esto, mi relación con los clásicos rusos, digamos que puede ser más casi de odio que de amor, y hacía muchísimo que no intentaba volver a leer algo. Sin embargo, después de haber visto Noches Blancas recomendado como una buena forma para empezar con los clásicos rusos, una buena primera toma de contacto con este autor, decidí animarme, darle una oportunidad para ver si me reconciliaba un poco con el autor y un poco con la literatura rusa. Noches Blancas es un libro muy cortito, es más bien casi un relato que una novela, o creo que cumple muy bien su función de ser una primer acercamiento a la literatura rusa, a los clásicos rusos o una primera toma de contacto con este autor. Es una novela más fácil, más ágil, más llevadera y creo que en general no es difícil de leer. En ese sentido sí que lo recomiendo, pero en última instancia Noches Blancas a mí fue una historia que me dejó bastante fría, bastante indiferente, uno de esos libros que pasan un poquito sin pena ni gloria. Apenas un mes después de haberlo leído, la verdad es que ya se me había olvidado prácticamente todo lo que pasaba en este libro. Noches Blancas nos cuenta la historia de amor entre dos personajes que se van a conocer en las calles frías de San Petersburgo. Es una historia muy corta y nos presenta un romance intenso, casi platónico, un romance más bien tirando a lo juvenil, un poco por la rapidez con la que se construye, por la intensidad de los personajes. Nuestros dos protagonistas tienen un poco en común que son dos personajes que se sienten un poco desconectados de la sociedad de la época, de la realidad, se sienten como un poco alienados y en primera instancia va a ser esto lo que les lleve a acercarse o a formar un vínculo. El libro tiene algunas reflexiones interesantes, sobre todo acerca de la soledad del protagonista principal. Me gustaron, me parece que están bien hechas, que dan lugar para pensar. Quitando eso, el resto de la historia a mí me ha parecido un poquito sin más. En general fue una historia con la que no logré conectar. La historia de amor es un insta-love, realmente, es que sucede muy rápido, muy de repente, es un poco súbita y a mí es que me cuesta bastante conectar con estos romances que son tan rápidos, que son tan acelerados y que a la segunda página de haberse conocido los personajes ya están con una intensidad de sentimientos que yo es que me cuesta comprender. Me pasó un poco lo mismo con los personajes, no están mal desarrollados, sobre todo teniendo en cuenta las pocas páginas que tiene el libro, pero yo no conecté con ellos ni logré que me llegaran a importar. Los personajes no me interesaron mucho, no logré conectar con ellos, el romance entre ellos tampoco y sus penas pues me dejaron todavía más indiferente. Es un libro que no está mal escrito, que como ya he mencionado tiene algunos párrafos y algunos monólogos internos que merecen la pena, que pueden ser interesantes de leer, pero que en términos generales me ha parecido una historia un poquito insulsa, un poquito sin más. La verdad es que ha pasado como muy plana por mi vida y bueno, pues uno de estos libros que se te olvidan, que lo has leído y a las 2 semanas no te ha aportado gran cosa. Personalmente le doy 2,5 estrellas de 5, no es que haya sido una lectura horrible, pero no me ha aportado mucho y sí que creo que cumple su función de ser un buen primer acercamiento a este tipo de literatura, pero en última instancia no es una novela que me haya cambiado la vida y sí que me ha decepcionado un poco en ese sentido.
Pasamos al tercer libro en este top y aquí sí que me llevé una decepción en el sentido de que el libro no cumplió las expectativas que yo tenía. Estoy hablando de La fuente de la creación de Toby Ogundiran, nunca estoy segura de si digo bien el nombre del autor, que es la segunda parte y el final de biología de Después de la caída. Ya os he hablado en otros vídeos de ambos libros, de la biología completa, así que voy a intentar resumir lo máximo posible. La primera parte, Después de la caída, a mí me gustó. No es que fuera una lectura de 5 estrellas ni que me cambiara la vida. Me pareció una lectura fresca, entretenida y diferente dentro de lo que es el género de la fantasía. Es un relato corto que tiene ciertos toques originales, ciertos toques que vuelven la historia única, a pesar de que realmente se basa en ciertas estructuras y ciertos clichés que ya son muy conocidos y muy vistos dentro de lo que es el género de la fantasía. Este personaje que es el elegido, que es llamado a la aventura, que tiene que salvar al mundo y que al final hay una lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, sí que conseguía aportar ciertos toques nuevos, esa ambientación inspirada en África, que es tan exótica, tan fascinante, esa magia basada en la religión, en los dioses. El primer libro tenía elementos interesantes que hicieron de esta una historia bastante disfrutable y que a mí me dejó bastante satisfecha. La segunda parte, La fuente de la creación, cae en todo aquello de lo que conseguía escapar el primer libro. Considero que no llega a aportar nada nuevo en temas de world building, del sistema de magia, ni siquiera de los personajes. Haciendo paréntesis, sí que es cierto que profundiza o intenta profundizar bastante en el pasado de los villanos y en las motivaciones de los villanos, pero quitando esto, el resto de elementos que se nos presentaban en el primer libro y que a mí me parecían interesantes y que tenía ganas de seguir explorando y profundizando, creo que realmente no se siguen desarrollando mucho en esta segunda parte, se quedan un poco estancados. Todos esos elementos novedosos, diferentes y originales de la primera parte ya no son novedosos aquí. Esta vez es como que el libro ya no aporta nada nuevo, sigue al dedillo esta trama, este cliché del protagonista elegido que tiene que salvar el mundo y poco más. Es una estructura sota, caballo, rey y ya sabemos cómo empieza, cómo continúa y cómo termina. Tampoco profundiza en algunos dilemas morales que sí que se nos prometían en la sinopsis, se queda como algo muy superficial, muy que se toca muy por encima y que a mí era lo que más me intrigaba de esta segunda parte, entonces eso también fue bastante decepcionante. El ritmo también es muy desigual. La primera mitad del libro es como que parece que el autor no sabe hacia dónde quiere llevar la trama o hacia dónde van los personajes. Los personajes están como perdidos yendo de un sitio para otro, parece que no tienen agencia ni tienen claro lo que tienen que hacer. Luego, en la segunda mitad del libro, de repente el autor pisa el acelerador y empieza a meter acción y empieza a resolver todo de una forma un poco precipitada para mi gusto. Yo al final ya estaba leyendo un poco en diagonal porque honestamente ya sabía cómo iba a terminar todo. No me estaba aportando nada nuevo esta historia, me estaba dejando ya de interesar la resolución del conflicto porque es que ya sabía cómo se iban a resolver las cosas. La fuente de la creación no mantiene el nivel de la primera parte, no mantiene esa frescura y esa originalidad que creo que se podrían haber explotado mucho más y que se podría haber seguido profundizando en ellas. Esta segunda parte sí que se queda ya un poco plana, un poco en esquemas y clichés que ya hemos visto miles de veces en la fantasía, entonces en ese sentido no aporta nada. Sí que recomiendo el primero, realmente es un relato que me gustó, pero también es cierto que el final del primero es muy abierto y muy abrupto, entonces tampoco sé si podría recomendar solo el primero como un relato autoconclusivo. Es que el segundo, pues no sé yo si merece mucho la pena, o por lo menos a mí tampoco me ha merecido tanto la pena. Después de la caída, no sé qué puntuación le puse, creo que le di 2 estrellas o 2 estrellas 25 como mucho, porque aquí sí que me llevé una pequeña decepción, sobre todo teniendo en cuenta las expectativas que había sentado la primera parte. Vayamos con el segundo libro en este top, que es The Disaster Tourist, de Junko Eun. Para empezar, mis expectativas con este libro no es que fueran demasiado altas, pero es que aún así ha conseguido decepcionarme, la verdad. Este es uno de esos libros que yo lo cogí esperando una lectura fresca, entretenida, una de estas lecturas de verano que te sirven para echar la tarde en la piscina, en la playa y pasártelo como un enano leyendo el libro, pero poco más. La primera mitad de este libro empieza bastante potente, la autora nos plantea ciertos temas y hace una crítica de la sociedad creo que bastante aguda y bastante actual. Trata temas como la presión laboral, sobre todo en una sociedad como es la coreana,
esa imposibilidad a veces de conciliar la vida personal o la vida más familiar con la vida laboral, esa dificultad a veces para conciliar la vida más personal y más familiar con la vida laboral, esos ambientes de empresa que se vuelven totalmente competitivos y tóxicos, incluso acoso en el ambiente laboral. Y también una conversación muy interesante acerca del turismo, ya que nuestra protagonista trabaja en una empresa que se dedica a ofrecer paquetes turísticos a sitios que han sufrido algún tipo de catástrofe. Por ejemplo, catástrofes naturales como terremotos, como tsunamis o incluso bombas nucleares o matanzas. Entonces aquí se introduce un poco el tema del turismo ético, el turismo por morbo, y la verdad es que son temas que dan mucho que pensar. La segunda mitad de este libro para mí se va desinflando hasta desmoronarse por completo. Llega a cierto punto en el que la trama se va por unos caminos un poco más extremos, un poco más locos, podríamos decir. Yo al principio no tuve ningún problema con esto, me pareció bien la idea de la autora de vamos a llevar esta premisa o esta idea un poco hasta el límite, hasta sus máximas consecuencias, aunque pueda rozar un poquito lo inverosímil, pero yo hasta aquí estaba de acuerdo con la idea, estaba subida en este carro. Es que llega un momento en el que el carro se cae totalmente por un precipicio. Llegó cierto punto en el que esto fue demasiado. Para mí la trama ya fue demasiado lejos, se complica todo muchísimo, todo se vuelve caótico y ya llega un punto en el que no es que sea un poco rozando la credibilidad, es que se vuelve totalmente absurdo, inverosímil y muy poco realista. Sobre todo hacia el final aparecen muchos agujeros en la trama, muchos sinsentidos. Yo tenía muchas preguntas que nunca se llegan a explicar, nunca se llegan a responder. Hay cosas que para mí no tenían sentido ni estaban bien ejecutadas. Me dio la sensación de que la autora ya quería como cerrar todo rápidamente, le da por pisar el acelerador, mete sexta y todo va pasando rapidísimo. La trama no estaba ni bien ejecutada ni bien clara y había muchos flecos y muchos hilos sueltos que se quedaban por ahí y que para mí ya al final es que nada tenía ninguna clase de sentido. Para rematar, tenemos un giro final. Para mí ya es que fue la gota que colmó el vaso. No entendí para nada esta decisión del final, este giro que me parece que no aporta nada. No entendí cuál era la intención de esto o el porqué de este giro final. Una cosa más totalmente innecesaria que ya hizo que yo cerrara este libro y dijera, madre mía, pero qué locura es esta que acabo de leer, esto no tiene ni pies ni cabeza. Así que The Disaster Tourist empezó bien, dando lo que prometía, pero para mí la cosa se fue de madre, descarriló totalmente la trama y terminó siendo una decepción, honestamente, y eso que no llevaba ninguna clase de expectativa con este libro. Le doy 2 estrellas de 5, creo que aunque plantea temas interesantes, al final la ejecución de la trama deja mucho que desear y es que ese final a mí me decepcionó totalmente y me pareció que ya nada tenía ni pies ni cabeza. Vayamos con la mayor decepción del 2025. Tengo que aclarar que el libro que se ha ganado este puesto, ¿no?, de top 1 de peores lecturas del 2025 no es porque sea el peor libro objetivamente. De hecho, creo que otros libros que he mencionado como The Disaster Tourist o incluso La Fuente de la Creación son un poco más pobres en la ejecución o pueden ser un poco más mediocres que este libro que voy a mencionar ahora, pero se ha ganado el puesto porque es que ha sido, sin lugar a dudas, el libro que más me ha decepcionado este año. Estoy hablando de La Voz de las Espadas de Joe Abercrombie, que es la primera parte de su trilogía de La Primera Ley, que es la primera que escribió, si no me confundo, y bueno, de las más famosas que tiene. Joe Abercrombie es uno de los grandes dentro de la fantasía y dentro de la fantasía épica y yo lo tenía pendiente desde hacía muchísimo tiempo. Había oído hablar mucho de Joe Abercrombie, era uno de esos autores eternos pendientes, así que este año me animé y decidí empezar con su primera trilogía, que al final yo es la que más veo recomendada, que es La Primera Ley. Pero La Voz de las Espadas, la verdad es que no ha sido para nada lo que me esperaba. Joe Abercrombie tiene una fama, ¿no?, entre los lectores que se habrá ganado, supongo yo que por novelas posteriores, porque si es por esta, de verdad que es que no lo entiendo, y se ha ganado la fama de ser un autor muy oscuro, un autor muy sanguinario, muy sangriento, incluso con algunas escenas gore, con muchas muertes, un autor de estos despiadados, o por lo menos esa era la impresión que a mí me daba después de leer las opiniones y las reseñas de otros lectores. Por lo tanto, yo esperaba una lectura
bastante seria, bastante heavy y sobre todo muy sangrienta y muy oscura, con personajes malvados, con situaciones descarnadas, crudas, de estas historias de fantasía que van en serio y que te encogen un poquito el corazón cuando las lees. La verdad es que nada más lejos de la realidad después de leer La voz de las espadas, o sea, ¿qué es esto? Comparada con las expectativas que yo llevaba con este libro, La voz de las espadas es un cuento de hadas, no os engañéis, o sea, no entiendo cómo el autor tiene esa fama, al menos basándome en este libro, porque ya os digo que La voz de las espadas para mí no es una fantasía oscura. Es fantasía seria, sí, por supuesto, es fantasía adulta, algunas muertes, por supuesto, pero nada, absolutamente nada comparado con otros libros. Tal vez aquí no esté siendo del todo justa y tal vez sean novelas posteriores en los que ya el autor empieza a introducir más esta oscuridad, esta crueldad, estilo más descarnado, pero es que en esta primera parte, por lo menos, ya os digo que no. Tenemos 3 personajes principales y ya os digo que ninguno de ellos es un personaje que sea malo o cruel o malvado. De hecho, los 3 son bastante buenos. El único que puede confundir y puede dar esas vibes de malvado o de villano es Klodka, el personaje de Klodka, que de hecho creo que es el mejor. Pero aún así, Klodka no es un personaje malo ni cruel. De hecho, tiene bastantes momentos en los que muestra que tiene un corazoncito y que tiene hasta compasión. Entonces yo en este sentido me quedé como muy sorprendida. Lo mismo con Logan o Logan, el otro personaje que a lo mejor podríamos decir que es un poquito más oscuro. Logan es literalmente un cacho de pan, o sea, es un cacho de pan. Te lo pintan como un personaje que en su pasado ha sido totalmente sanguinario. Será en el pasado, porque en el presente, de verdad, que es un personaje que es un cacho de pan. Si es que además lo ves venir a kilómetros de distancia, que esta persona no va a matar a ningún personaje que sea medianamente importante en el libro. Eso también me decepcionó un poco. Yo esperaba como más muertes. Hay cosas pasando, hay muertes, pero creo que sí que había bastantes situaciones en las que unos personajes un poco más secundarios hubiera tenido mucho sentido que murieran, y me daba la sensación de que el autor como que no se atrevió en última instancia a matar a personajes un poco más relevantes. Y esto la verdad es que fue un poco chasco para mí, porque sí que me esperaba algo un poquito más en la línea de Juego de Tronos. El world building me parece que está bien construido, igual que los personajes, que en última instancia son personajes que están bien construidos, todas las intrigas políticas, la trama. Es un libro que está correcto en su ejecución, podríamos decir incluso que es un libro notable. Aparte de esta decepción que me llevé por el nivel de oscuridad del libro, que no es ni remotamente lo que yo me esperaba, es un libro bastante light en ese sentido, o por lo menos a mí me lo pareció. También me llevé un poco de decepción, tal vez con el world building. No es que esté mal hecho, pero simplemente no me intrigó demasiado. Encontré como pocos elementos novedosos o interesantes que realmente me llamaran mucho la atención. Sí que hay ciertos misterios envolviendo al mundo, envolviendo la magia, los magos, que esto es probablemente lo que más llama la atención y lo que supongo que más se desarrollará en libros posteriores, pero en esta primera novela se me quedó un poco corto todo. El mundo está bien, pero me pareció como un mundo de fantasía medieval un poquito estándar, que no tenía a lo mejor ningún elemento que sobresaliera, como por ejemplo Brandon Sanderson, pues es que tiene unos sistemas de magia que, es que te vuelan la cabeza, o Juego de Tronos, es que tiene unas intrigas políticas y unas complejidades de personajes y de tramas que es que también te vuela la cabeza. Aquí con Joe Abercrombie era como que todo estaba correcto, personajes correctos, mundo correcto, magia correcta, trama y ritmo correcto, pero nada sobresalía. No hubo ningún elemento en ninguna parte de este libro que yo dijera, wow, esto no lo había leído nunca antes, o esto es un sobresaliente de nadie lo hace mejor que este tío. Un libro bien de fantasía adulta, está bien hecho. Tampoco sería uno de los primeros libros de los que me acuerde al pensar en alta fantasía. Creo que me falta como algún elemento que realmente me llame la atención o que realmente me haya fascinado. Y luego está pues la decepción máxima del estilo de este autor, que yo esperaba una cosa muchísimo más oscura y muchísimo más cruda y muchísimo más gore. No lo he encontrado en este libro absolutamente para nada. No os penséis que no hay escenas de muertes o que no hay acción o que no hay ciertas escenas violentas, pero comparado con las expectativas que yo tenía, es que ya digo que me ha parecido todo como muy light, lo cual no es un problema, no es algo malo en sí, pero claro, yo es que esperaba otra cosa. Es que me iba a una decepción tan grande, sobre todo porque Joe Abercrombie es uno de los grandísimos autores más amados dentro de la fantasía, pero La voz de las espadas para mí es que ha sido una bajona total. No sé qué tal estarán los siguientes, a mí desde luego se me han quitado bastante las ganas de continuar porque no hay nada que me anime a continuar.
Son 2 estrellas para La voz de las espadas de Joe Abercrombie. Desde luego, ahora mismo no me planteo continuar con la trilogía. Si la habéis leído, si habéis leído a este autor, decidme si luego cambia, si esta oscuridad de la que tanto hablan viene más adelante o si es un poco la tónica general. Así que nada, esas han sido mis mayores decepciones del 2025, mis peores lecturas de este año. Dejadme por los comentarios cuáles han sido vuestras peores lecturas de este año, si habéis leído alguno de los libros que menciono, si habéis leído a Joe Abercrombie, por favor, si esto cambia, si hay alguna otra novela suya que me recomendéis. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo, que en este caso será el de mejores lecturas del 2025. ¡Adiós!